Hola, 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 muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebanes dándote la bienvenida a este nuevo día de camino por la senda del perdón y de la reconciliación. Dice esta historia que un maestro y un alumno paseaban por el camino de la sabiduría cuando el alumno le preguntó al maestro ¿qué diferencia hay entre la compasión y la misericordia? Porque a menudo se utilizan indistintamente. Y el maestro le dijo, te voy a contar una historia que te lo va a ilustrar mejor. Había un hombre muy fuerte, muy exigente consigo mismo y con los demás, muy duro. Era capataz de una mina y su responsabilidad, según él lo entendía, le obligaba a dirigir con mano firme y sin sensibilidad a sus empleados, porque estaba convencido de que era la mejor manera de protegerlos, más allá de que a veces consideraba sensiblería o debilidades tener algún gesto de delicadeza con ellos. Un día hubo un derrumbamiento repentino en uno de los túneles en los que estaba su hijo, que quedó atrapado tras un montón de rocas. Pero lo complicado es que otros túneles también amenazaban desplomarse del mismo modo y él tenía que tomar una decisión: arriesgar la vida de sus empleados por su hijo o hacer lo que hubiese hecho si no fuera su hijo el que estaba en peligro, es decir, retirar a todo el mundo de los túneles hasta afianzar un paso. Consciente de ello, ordenó a todo el mundo que se fuera a salvo y decidió quedarse solo intentando salvar a su hijo. Una vez a salvo, todos los trabajadores que estaban conscientes de la situación se lamentaban ante el problema y sabían que muy probablemente padre e hijo morirían. Entonces uno de los obreros, aquel que había sido más maltratado por el jefe, volvió al túnel arriesgando su vida para prestar ayuda, sabiendo que sin ella el desenlace sería fatal. Y finalmente lograron salvarse todos. Y lo que nos enseña la historia es que existe una diferencia entre compasión y misericordia. Cuando los obreros se compadecían de la mala suerte de su jefe, tuvieron compasión de él. Pero cuando el joven obrero, sin tener en cuenta los maltratos recibidos, decidió actuar y ayudar a su jefe, porque sabía que necesitaba su ayuda, tuvo misericordia. Por eso la compasión es un sentimiento que, si bien se comparte, no actúa. Es lo que hicieron los trabajadores mientras se lamentaban de lo difícil de la situación. En cambio, la misericordia es una virtud y, como toda virtud, te obliga a actuar para que sea viva, aún dejando de lado los agravios o las cuentas pendientes. El joven trabajador no consideró el riesgo que tenía volver a la mina, pero era consciente de que solo su jefe no lo iba a conseguir. Olvidó los agravios y, más allá de cualquier excusa, supo entender que el perdón y la misericordia representaban algo muy importante en su vida. Porque la compasión nos define como humanos, pero la misericordia nos define como cristianos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, de los versículos del 11 al 19, vemos el encuentro de Jesús con los 10 leprosos. Jesús iba camino a Jerusalén, y en el camino pasó por la frontera entre las provincias de Samaria y Galilea. En Galilea Jesús se había criado, y Samaria era una provincia despreciada. Los judíos consideraban que sus habitantes eran inferiores. Y a punto de entrar a un pueblo, un grupo de 10 hombres salió a su encuentro, y eran 10 leprosos. Según las leyes, no se podían acercar a nadie, tenían que guardar distancia. Por eso, de lejos le gritaron a Jesús: «Maestro, ten compasión de nosotros». Cuando los vio, Jesús les respondió: «Vayan a presentarse ante los sacerdotes». Porque según la ley, cuando una persona era sanada de la lepra, debía presentarse ante los sacerdotes para que lo declararan limpio. Por lo tanto, si estos leprosos obedecían lo que Jesús les decía, con esa acción demostrarían su fe de que los iba a sanar. Los 10 obedecieron y se dirigieron rumbo a Jerusalén, donde estaban los sacerdotes. Y mientras iban caminando, desapareció la lepra. Quedaron limpios. Su piel volvió a quedar libre de toda mancha, y uno de ellos, al ver lo que había sucedido, empezó a toda voz a alabar a Dios. «¡Gloria a Dios!», gritaba. «¡Alabado sea el Señor!». Y regresó corriendo a Jesús y se echó a sus pies dándole gracias. Era un samaritano. Jesús lo miró y luego observó: «¿Pero no fueron 10 los que quedaron sanos? ¿Dónde están los otros 9?
¿Solo este extranjero regresó para dar gloria a Dios? Luego le dijo al hombre: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y qué buena pregunta hizo el Señor, ¿verdad? ¿Dónde estaban los otros 9? 10 fueron los sanados, pero solo uno regresó para expresar su gratitud por lo que Jesús había hecho por él. ¿Y qué pregunta haría el Señor de nosotros? Preguntémonos cuál es nuestra respuesta a los milagros que Dios ya ha hecho en nuestra vida. En ese entonces Jesús iba camino a Jerusalén, y para eso había venido al mundo, para dar su vida en la cruz por nosotros. Y Jesús podría haberse apurado para llegar a Jerusalén, porque ya lo que iba a hacer era bastante importante, ¿verdad? Sin embargo, se tomó el tiempo para mostrar compasión a esos 10 hombres que encontró en el camino. Y la obra de Dios siempre viene en respuesta a la fe. Por eso Jesús les mandó presentarse ante los sacerdotes. Ellos confiaron en lo que Jesús les había dicho y empezaron el viaje. Y cuando Dios obra en tu vida, Él también te pide fe. En otras palabras, Él te llama a confiar en sus promesas. La manera de mostrar esa fe es en obediencia, en creerle. Si confías en sus palabras, aunque tengas dudas, aunque tengas temores, la medida de tu fe va a estar medida por la obediencia. Y mientras iban por el camino, los 10 leprosos quedaron sanados. Y en ese instante, su vida fue transformada. Habían tenido que vivir afuera del pueblo, comiendo lo que podían encontrar, solo con la compañía de otros leprosos, y ahora podían regresar a sus casas, a su familia, a su vida. Imaginen cómo cambiaba esa vida. Y como ellos, muchos de nosotros hemos sido bendecidos grandemente por Dios. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios ha hecho por ti? Pensá en las bendiciones que ya tenés, la vida misma, tu familia, el trabajo, los amigos, los hermanos en la fe. A veces nos fijamos tanto en las cosas que no tenemos que se nos olvida todo lo que Dios nos ha dado. Y en lugar de estar agradecidos porque tenemos donde vivir, nos quejamos porque no es la casa de nuestros sueños. En lugar de estar agradecidos porque tenemos vida y salud, nos quejamos porque otros están más jóvenes. Pero todos hemos bendecidos en esta vida que llevamos. Y como aquellos leprosos, tú y yo sufríamos de una enfermedad incurable, porque el pecado nos desfigura, nos separa de las relaciones sanas y abiertas con los demás y nos aleja de Dios. Pero Jesús vino a sanarnos de esa enfermedad. La medicina ya encontró un tratamiento para la lepra, pero para el pecado solo hay una cura, y es la fe en Jesús. Él llamó a los leprosos a mostrar su fe yendo a los sacerdotes, y así fueron sanados. Y Él nos llama a nosotros a tener fe en Él para ser sanados. Y en el camino de la fe encontramos el perdón. Y sería bueno que volvamos a Cristo, al Señor, para darle las gracias. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. A él no le importó quién lo escuchaba, quién lo veía. Estaba tan contento por haber sido sanado que no podía contenerse. Gritaba de alegría, dándole gloria a Dios. No fue al Señor a decirle un gracias, Señor, en voz baja. No se expresó de una manera tranquila y calmada. No, gritó, no le importó que todo el mundo lo escuchara. La gratitud que llenó su corazón no se podía contener. Déjame preguntarte cómo le expresás tu gratitud al Señor. ¿Te quedás callado por temor a lo que otros puedan decir? ¿Preferís guardar silencio? Yo espero que quieras mostrarle tu gratitud con toda tu voz, con toda tu alma, con toda tu fuerza, por todo lo que Él ya te ha dado. Por eso dale gracias por todo lo que te dio. Seamos como aquel humilde samaritano que regresó alegre para adorar al Señor. Vivamos agradecidos cada día de nuestra vida, porque, como ya saben, sobre todo los que han realizado el camino de gratitud, no es la felicidad lo que nos hace agradecidos, sino la gratitud lo que nos hace felices. El versículo de hoy será Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vístanse
pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Te voy a pedir que lo escribas en tu cuaderno, que lo vuelvas a leer en oración y que veas, como siempre, qué dice la palabra. En un segundo paso, preguntarte qué te dice a ti esa palabra y escribí lo que sientas que el Señor te habla a través de esa palabra. Y por último, que escribas qué acción podés llevar adelante en base a esa palabra que el Señor te dio. Y nos despedimos hasta mañana, dándole gracias a nuestro buen Dios con esta canción. Yo quiero contemplar tu santidad. Yo quiero contemplar tu santidad, escucharte y conocerte más. Qué bueno estar aquí para adorar. De tu presencia no me quiero alejar. En un monte o en mi habitación, buscaré tu rostro, Señor. En medio del mundo o en contemplación, yo solo quiero escuchar tu voz. Yo quiero contemplar tu santidad, escucharte y conocerte más. Qué bueno estar aquí para adorar. De tu presencia no me quiero alejar.